principio sirven como filtros. ¿Sabe qué es un filtro, verdad? Cuando usted está filtrando el agua, los filtros naturales son la arena, las piedras, no sé, algunos elementos que ponen. Y cuando queremos filtrar a los obreros, cuando decimos todos quieren, ¿quién quiere servir al Señor? Todo el mundo se apunta, todo el mundo viene, gracias a Dios, ¿verdad? Que hay convocación, hay ganas, deseos de servir, pero no basta con el deseo de servir, se necesita los filtros. El primer filtro es el testimonio, porque no podemos servir al Señor con el brazo humano, no podemos servir al Señor con nuestra carnalidad, no podemos servir al Señor con nuestro mal carácter, con mal testimonio. Necesitamos servir al Señor en santidad. Me viene a la mente el texto de Romanos 12, 1 y 2. ¿Lo leemos? Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo vamos a presentar nuestros cuerpos ante Dios? ¿Nuestros cuerpos para qué se presentan? Para un sacrificio vivo. No es para matarlo en el altar. Es un sacrificio muerto. Es un sacrificio como los sacrificios de los corderos. Es para matar al cordero. En este caso es lo opuesto, es para que le sirvamos al Señor vivitos, bien vivos. Nos presentamos al Señor con sacrificio vivo, no con sacrificio muerto. Es decir, voy a morir por el Señor. ¿Qué será más fácil, hermanos, morir por el Señor o vivir para el Señor? Es más fácil vivir. O sea, el pasito no es fácil. Dar el paso no es fácil, pero una vez muerto ya no batallas contigo mismo. Pero cuando le vas a servir al Señor, no a tu vida. Pablo dijo que él se había ofrecido al Señor el sacrificio vivo, de tal manera que dijo: ya no vivo yo, ahora el Mesías vive en mí. Amén. Vamos a ofrecernos el sacrificio, vamos a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos vamos a ofrecer al Señor con tres aspectos importantes: un sacrificio vivo, porque es un servicio que le damos a Él. Es como decir: me sirve más vivo que muerto. Amén. Nosotros le servimos al Señor más vivos que muertos. Alguien decía: no, yo me quiero morir por el Señor. Sí, pero mejor sírvele. Mejor vive para Él, porque así le sirves más. Amén. Número 2, santo, que tiene que ser un sacrificio santo. ¿Por qué no se ofrecían puercos en el altar de Dios? Porque eran impuros. Eso no vale. Pues se acuerdan que así profanaron el templo de Jerusalén con un sacrificio pagano de una puerta. O sea, no se ofrece cualquier sacrificio, tiene que ser un animal limpio. Así nosotros, que representamos un sacrificio, nos presentamos limpios al Señor, al servicio del Señor. Y número 3, que sea agradable al Señor. Si lo que yo voy a presentar no le agrada a Dios, a mí me agrada, pero a Dios no es un buen sacrificio. Por ejemplo, Caín ofreció un sacrificio. Si ante los ojos humanos Caín ofreció un buen sacrificio. ¿Qué ofreció Caín? Él era agricultor. Y como agricultor
ofreció el fruto de la tierra. Así que llevó un canasto quizá bien bonito, bien adornado, con unas piñitas, bueno, de todo llevaba, frutos de todo, bien bueno, bien bonito. A lo mejor le puso papel celofán, y le puso un moño. Madre, cualquiera hubiera dicho, ¡ay, qué bonito sacrificio! Pero ¿qué creen? A Dios no le agradó. Porque el sacrificio que le vamos a ofrecer tiene que agradarle a Él, no a mí. No al que lo lleva, sino al que lo recibe. Amén. ¿Se entiende eso, hermanos? Entonces, dice la Escritura que Dios no aceptó a Caín ni su ofrenda. Porque la ofrenda, el sacrificio que le ofrecemos al Señor, en Génesis se nos revela que debe ser por revelación, que debe ser para la pureza de nuestras almas. Y el sacrificio de Abel ofreció lo mejor de lo mejor y lo sacrificó al Señor, de modo que ese sacrificio le agradó a Dios, porque también estaba purificado delante de Dios Abel. Amén. Entonces nuestro sacrificio debe ser exactamente así. Nuestro servicio es una ofrenda al Señor, debe ser que le agrade a Él. Por eso piense, hermano, cómo le vamos a servir al Señor. Y por eso empezamos con el buen testimonio, hermanos. Vamos a buscar Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6 y verso 3. Hemos leído ya, lo recuerdo de nuevo. Los apóstoles reunieron a la multitud de la congregación porque había mucha necesidad, y como creciera el número de los discípulos, también crecieron los problemas. Tenemos que tomar en cuenta eso. Cuando la iglesia crece, crecen los problemas, hermanos. Amén. Es natural. Cuando la familia crece, también crecen los problemas. Y hay que estar preparados para eso. Hay que buscar mecanismos de resolver problemas. Amén. Mucha gente ve carencias en el templo, en la iglesia. Mucha gente ve carencias. Pero solo los que tienen llamado para obreros ven soluciones. Amén. Cualquiera puede ver que algún área no se barrió. Cualquiera puede ver que no hay papel en el baño. Cualquiera puede ver eso. Pero no cualquiera está para resolver. El que está para resolver está llamado a ser obrero del Señor. Amén. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Tomen nota, hermanos. 7 varones de qué? Testimonio. Primero, un buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Gloria al Señor. ¿Qué trabajo era, hermanos? El que se les iba a encargar a estos 7 diáconos o 7 varones, servidores, obreros. Me decía el hermano Martín, que si es cierto, aquí no dice diáconos. En el título que le pusieron los biblistas, la imprenta de la Reina Valera, le pusieron elección de los 7 diáconos. Pero en el texto no viene la palabra diácono. Bien curioso. Nunca dice que los ungieron como diáconos. Dice que buscaron 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes les encargaron. ¿Qué cosa les encargaron? La atención de las mesas, o sea, la despensa de las viudas. Porque había 2 grupos dentro de la iglesia, había 2 grupos. Aquí tenemos 3 grupos dentro de la iglesia: el sembrador, la cosecha y la mies.
es la misma iglesia, pero son grupos. Y dentro de los 3 grupos hay 9 grupos familiares. Y cada grupo tiene lo suyo y sus propias necesidades y sus propias expectativas. Amén. Bueno, pues en el texto nos muestra la escritura que había 2 clases, 2 grupos. Los judíos tradicionalistas que venían del fariseísmo, que siempre guardaban las tradiciones hebreas y los mandamientos. Pero había otro grupo que eran los descendientes de los que se asimilaron a la cultura griega en la época de los macabeos. Son los que domaron las manos rápidamente y se operaron la circuncisión para hacerse incircuncisos, ¿sí? Y que le entraron al gimnasio de los griegos y todo eso. O sea, dejaron de guardar la cultura hebrea. Pero finalmente llega el Mesías, llega el Evangelio, se convierten a ambos grupos y ambos grupos están en la iglesia, conviven ya en la iglesia. La iglesia los reúne, la iglesia los reunió de diferentes corrientes doctrinales que tenían antes. La iglesia los reunió, ahora ya estaban en la iglesia, amén. Pero había ciertos roces entre los 2 grupos. Y los llamados griegos, no eran griegos, todavía no entraba ningún griego a la iglesia, todavía no se llevaba el evangelio a los griegos. En este capítulo 6 todavía no llegaba, no había la persecución que los mandó hasta, ¿cómo se llama?, Antioquía y luego Chipre, donde empezaron a convertirse griegos. Entonces, ¿quiénes eran estos griegos? Eran judíos a los que los mismos judíos les llamaban griegos. Como aquí, que a algunos les llaman malinchistas porque les gusta todo lo americano. ¿Sí? Eran griegos, pero no eran griegos, eran judíos con cultura griega. Y entonces esos problemas se suscitaron en la iglesia por la carnalidad, que decían los griegos, no, primero, qué casualidad que primero le dan la despensa a las viudas de los judíos tradicionalistas, y a nosotros nos dejan al último, a nuestras viudas nos dejan al último. Y ellos notaron quizá algún detalle así, y los apóstoles no tenían ninguna intención de hacer eso, de hacer diferencia. Pero a alguien quizá sí se le dio primero a una viuda judía normal y no alcanzó para alguna viuda de los judíos griegos, y con eso tuvieron como para tener resentimiento. Y estamos hablando de la iglesia primitiva. Entonces hubo murmuración. Mal. En la iglesia hay murmuración, hermanos, amén. De que si las cosas no se hacen así, que si se hacen así. Mucha gente murmura. En la iglesia hay gente murmura. Pero los obreros no. Los obreros no son los que murmuran. Son los que dicen, voy a decirle al pastor que hay que resolver esto. ¿Cómo lo resolveremos? Hay que hacer una junta para resolver este detalle. Eso es lo que hace el obrero. El obrero no anda murmurando, no anda diciéndole a la gente. Dice que yo veo mal esto, que yo veo mal otro, que mucho tiempo, que hay desorden, que no se hizo el aseo, etcétera, etcétera. Hay desorden. ¿No? El obrero oye las murmuraciones, sopesa, no las anda divulgando él, sino que las trae para resolverlas. Eso es lo que hace el obrero. Amén, hermanos. Entonces, bueno, dijeron los apóstoles, vamos a juntar a la multitud de la congregación para que nos propongan, esto es muy importante para el testimonio, nos propongan a 7. Los apóstoles no dijeron a ti. Ellos no fueron los que escogieron a
los 7 hombres. ¿Quién escogieron a los hombres? A los 7 varones para ese trabajo. La multitud. Fue la multitud. Esto habla del testimonio que ellos tenían entre los hermanos. ¿Sí? A mí me han dicho, pastor, ¿por qué pones a fulano? ¿Para qué pones a perengana? Si está peleada con fulana, si está peleada con sultana. Tampoco, sí, es que yo no conozco cómo se mueve la hermana y el hermano entre los hermanos. ¿Quiénes son los que tienen que decir que el hermano tiene buen testimonio para que esté al frente, para que dirija un culto, para que sirva en algún área de trabajo, en la obra del Señor? ¿Quiénes son los que dicen, los que avalan? Es la iglesia. Es el buen testimonio, el punto número 1. Amén, hermanos. El buen testimonio, hermanos, se debe reflejar con un cambio. Y hay quienes no se quieren reunir y dicen, ¿para qué nos reunimos? Lo que hay que hacer es hacer justicia. No ocupamos reunirnos, hay que hacer justicia. Es lo que Dios quiere. Los cristianos se reúnen y con eso se sienten bien, aunque no hagan justicia. Fíjense las contradicciones que ellos pueden ver. Están equivocados porque nosotros estamos puliendo nuestras vidas y estamos recibiendo instrucción por medio de la reunión. Sin reunión no hay nada, sin reunión no hay iglesia, no hay comunidad. La escritura dice que la iglesia tenía en común todas las cosas, se reunían todos los días. Y la reunión es un mandamiento, ¿no? Hay quienes no alcanzan a ver ese mandamiento en la Biblia y está en todas partes en la Biblia ese mandamiento. Sin embargo, ellos dicen que hay que practicar más. Claro que hay que practicar más. La reunión solamente es el medio de motivación para que hagamos lo que Dios nos mandó, motivándonos, dice Pablo, al amor y a las buenas obras. Para eso nos reunimos, para motivarnos unos a los otros a hacer más cosas que a Dios le agrada. Amén. Entonces, bueno, es importante que haya un cambio de vida, no un cambio de religión, no un cambio de iglesia, nada más. Hay quienes cambian de iglesia y lo único que hacen es llevar problemas a la nueva iglesia donde se cambiaron. Luego los pastores se ponen contentos cuando viene gente de otra iglesia. Ay, estamos creciendo. No estás creciendo. No crees que estás creciendo. Van a crecer con tus problemas. Porque la gente anda como los chivos. Las ovejas tienen un redil. Los chivos andan brincando cercos de iglesia en iglesia. Entonces, no te alegres cuando vienen hermanos de otras iglesias. Preocúpate. Amén. No quiere decir que los vamos a correr, pero tenemos que tener filtros para que no lleguen sirviendo. Los hermanos que vienen de otra iglesia no deben llegar sirviendo. Pastor, yo sé tocar, puedo subir. Yo sé cantar, puedo cantar. Yo sé predicar, puedo predicar. Yo sé enseñar, puedo. Espérame. Primero quiero ver tu testimonio. Todo, hermano, mire, tenemos el testimonio de Saulo. Yo puse un ejemplo drástico. Testimonio de Saulo, lo tenemos en varios pasajes de la Biblia. Hechos 22 del 6 al 16 y Hechos 26 del 12 al 18. No lo voy a leer, pero se lo relato rápidamente. Él era un perseguidor de la iglesia, era fariseo y era rabino. Tenía una calidad moral aparentemente muy buena, pero por causa de la religión, de su celo religioso, él era capaz de hasta matar, era capaz de asesinar por Dios, era capaz de hacer cosas malas para Dios. Uy, hermanos, esto está mal. Entonces estaba reprobado delante de Dios, aunque ante los hombres tenía cierta reputación. Cuando él tuvo un encuentro verdadero con
Dios, con la divinidad, que esa divinidad lo tiró al suelo, lo cegó y le habló, la voz divina le habló, pero le dijo, cuando le preguntó, ¿quién eres, Adonai? En hebreo le dijo, ¿quién eres, Adonai? Porque en español dice, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Al decirle Señor a esa voz divina, ¿a quién se estaba refiriendo? A Dios. ¿Quién eres, Dios? ¿Quién eres, Señor? Adonai. Y Adonai le contestó, soy Yeshua. Porque Pablo dice claramente, y en lengua hebrea le habló, no le habló en griego, no le dijo yo soy Yeshus, le dijo yo soy Yeshua, a quien tú persigues. ¡Ay! Entró en shock. ¿Cómo es posible? ¡Qué terrible! Se le movió el tapete a este hombre. Toda su estructura religiosa, toda su teología se cayó en ese momento. Por eso Pablo ahora está fascinado. En todas las cartas él está fascinado con Yeshua. No quiero saber otra cosa más que la obra de Yeshua, lo que ha hecho, su muerte, su resurrección, su gloria, su profundidad, su anchura, el amor de Dios que excede todo conocimiento. Él estaba impactado con la persona de Jesucristo. Pablo se volvió, permíteme la palabra griega, cristocéntrico. En toda su enseñanza se volvió cristocéntrico. Y muchas veces Pablo toma el tema de Yeshua y lo eleva a la divinidad. Y dice que Él es la imagen y la gloria de Dios. Amén. Porque la gloria de Dios a Él se le manifestó y le dijo, yo soy Yeshua. Amén, hermanos. Pero ¿qué pasó después de que Pablo tiene este encuentro con Yeshua? Dijo, lo que antes para mí era ganancia, ahora lo tengo como pérdida, como basura. Colgó el título de rabinato, lo colgó para siempre. Él nunca se escribe, nunca firma sus cartas como Rahab Saúl. Nunca firma sus cartas como Rahab Saúl, sino como el apóstol Pablo. Y como era un hombre muy grande en el judaísmo, el Señor le cambió el nombre de Saúl a Pablo. ¿Sabe qué quiere decir Pablo? Y Pablo recordaba cada vez que se ponía su nombre nuevo, se ubicaba, yo soy Pablo, yo soy pequeño delante de Dios, soy pequeño, para no engrandecerse, soy Pablo. Amén. Ese era su testimonio después de convertirse, y trabajó arduamente por amor al Señor en la obra. Trabajaba día y noche por el Señor. Y él en sus cartas dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Yeshua. Y él también dice, vean la conducta de nosotros, cómo andamos delante de ustedes, sabiamente y humildemente, y sin causarles carga a ustedes. Ese era el testimonio de Saúl. Cambió completamente su vida. Fue radical su cambio. ¿Cómo ha sido el tuyo? ¿Cómo ha sido tu cambio? Hay un ejemplo más sencillo, el de Onésimo. ¿Conocen ustedes a Onésimo? Vamos a ver a Filemón, la carta que se escribe a Filemón, capítulo, es un solo capítulo, verso del 8 al 19. Filemón está después de Tito. Verso 8 dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad Mashiach, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Yeshua HaMashiach, te ruego por mi hijo Onésimo. Tenía un hijo. No, hermano, no era natural, era hijo en la fe. A quien engendré en mis prisiones. Se lo encontró en la cárcel. Onésimo era otro prisionero.
el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un siervo, ¿de quién, hermanos? Pues de Filemón. Amén. Porque la carta es a Filemón. Pero ¿sabe qué pasó con Onésimo? Parece ser que Onésimo se rebeló contra su amo, le robó y huyó. Y por allá hizo otras travesuras y cayó en la cárcel. Y se encontró con Pablo. Y Pablo le habló del evangelio y se convirtió. Y Onésimo se convirtió en un siervo de Dios y en un apoyo de Pablo. Era un servidor de Pablo. Ahí estaba Onésimo sirviendo. Pero ¿qué creen? Cumplió su condena y Pablo lo manda de regreso con su amo. Que ahora que su amo era hermano, su amo era creyente. Y lo manda de regreso con su amo porque Pablo ve que tiene buen testimonio y que hay algo que cumplir, una misión que cumplir, algo que resarcir. ¿Sí? Onésimo había salido mal de la casa de Filemón y ahora lo manda de regreso, como diciéndole: todo está bien, yo conozco tu testimonio, pero te falta una cosa. Ahora que te van a dar la libertad, tienes que ir a demostrarle a tu amo, al que le hiciste daño, al que te rebelaste, a lo mejor le robaste, tienes que ir a mostrarte ante él, pedirle perdón y estar con él. Eso habla de testimonio, hermanos. Amén. Le leo un poquito más. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, porque es tuyo, él te pertenece, es de tu casa, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses como siempre. Para siempre, perdón. O sea, a lo mejor por eso se alejó de ti un tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Fue con un propósito de que se convirtiera al Señor. Ya no como esclavo. Ya sabemos que era un esclavo él. Y su dueño era Filemón, perdón. Su dueño era Filemón. Y le dice: ya no lo recibas como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, aleluya, recíbele como a mí mismo. Pablo estaba dando una carta amplia, una gracia, un respaldo a Onésimo, ¿verdad? Dice, y si algo te dañó, y si en algo te dañó o te debe, obviamente, ponlo a mi cuenta. Dice, qué bonito. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Gloria a Dios. Así, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Amén. Y te escribo, verso 21, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Gloria a Dios. Hasta ahí, hermanos. ¿Hubo un cambio en Onésimo? ¿Hubo algún cambio en Onésimo? Por supuesto. Estaba dispuesto a ir con su Señor otra vez, pero para quedarse para siempre, para servir en el Señor, para pagar si era necesario. Y ahí nos hace referencia también que dar buen testimonio no solamente es en el presente cuando ya te convertiste, sino ver qué hicimos mal en el pasado y restituir. O si tenemos hijos fuera del matrimonio, ya no nos hacemos cargo de ellos. Sí. Hay muchos ejemplos. Eso es Torah, ¿verdad? Eso es Torah. La Biblia dice que
ahora debo de pagar todas mis deudas, ahora que estoy en el Mesías. Nada de que ya me perdonó el Señor, ya no tengo que pagarle a nadie nada. No, Señor, no. Ese cristianismo no es sano, no es sana doctrina. Yo sé que muchos andan diciendo en el cristianismo, no todos, pero muchos andan diciendo, Dios ya me perdonó, yo no necesito voltear para atrás. No es así. Claro que no. Hay que resarcir el daño, hay que pagar las deudas morales con quien sea. Amén. Para que el evangelio no tenga vituperio por el testimonio. Pero en segundo lugar, hermanos, del testimonio, del cambio de vida, se requiere que la persona tenga una relación íntima con Dios. Si la persona tuvo un cambio, esto ya nos da paz, saber que esa persona, Dios lo cambió. Y no es religioso, no se está escudando bajo doctrinas. Hay personas que pueden ser muy celosos de la doctrina, de que les gustan las raíces, pero no se guardan. Les gustan las raíces, pero son fornicarios o adúlteros, o no pagan sus deudas, etc. ¿Qué testimonio estamos dando como mesiánicos? Ningún testimonio estamos dando. Entonces hay quienes levantan la doctrina, pues, o son buenos para debatir la doctrina, pero no mueven ni con un dedo la palabra de Dios en sus vidas. No guardan ningún mandamiento, no están haciendo nada, no están dando un testimonio. Y es importante que podamos ver en la persona que tenga una relación íntima con Dios. Esto no es fácil verlo, esto se puede fingir. Que yo venga a la iglesia y me postre al altar, en el culto, que dance en el culto, que levante mis manos en el culto, que venga con un velo apropiado al culto siempre. Eso es apariencia, se ve muy bien y está muy bien, pero es apenas la cáscara de lo que yo soy por dentro. ¿Amén? No quiere decir que lo importante es tener buen testimonio y aunque no hagas nada de eso. No. Eso es la cáscara del fruto. Eso no se come, se come lo de adentro. Amén, hermanos. Pero hay que reflejarlo. Pero la gente, con venir a la iglesia unas cuantas veces, aprende el lenguaje. Shalom, paz de Cristo. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive Cristo y a su nombre gloria? Amén. Eso se aprende. Eso yo no hablo pues de esas apariencias. Estamos hablando de que una relación íntima es su devocional personal y privado con Dios. Es una persona que procura orar, que ayuna, que lee la Biblia, que acude a las reuniones. ¿Sí? Porque es la fuente de su alimentación. Él se alimenta de eso para poder ser una persona que dé frutos, una persona agradable delante de Dios y de los hombres. Esa persona cuida su intimidad con Dios, tendrá buen testimonio con los que le rodean. Si la persona no hace eso, ¿qué podemos esperar? Que sea una persona irritable, que sea una persona chismosa, mentirosa, pinocha, que sea una persona conflictiva. Eso es lo que podemos esperar de esa persona que no tiene una relación íntima con Dios. Pero ¿cómo se ve el testimonio? Si dijimos que es algo privado, ¿cómo se ve eso? Yeshua dijo,
Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. ¿Y tu Padre que ve en lo secreto? Recompensará en público. ¿Cómo es que te recompensa en público tu Padre, hermano? A ver, denme ideas. Cuando te ponen a servir, te ponen en algún servicio y tú no lo pides, pero como tú estás en tu intimidad con Dios, el Señor, y a lo mejor le pides al Señor servir y Él te contesta. Sí, amén. Sí. Yo creo que cuando damos frutos, que los frutos no son de nosotros, son cosas que Dios pone y Dios, va por la cambiando. gracia de Dios. Amén, así es. ¿Otra idea, hermano? El cambio hermano que Dios hace en nosotros, ¿no? Ya no somos los mismos. Que no somos los mismos. Hay cambios. ¿Alguien más? Cuando te buscan para algún consejo, Ajá. Que hayas gracia delante de los demás y te buscan para consejo, para pedirle oración. Inspiras confianza. Hermana, oras por mí, tengo un problema. Yo quiero que tú me ores por mí. Yo quiero que tú me des un consejo. ¿Por qué me escogiste? Siento de parte de Dios que eres tú la persona que me puede ayudar. Amén. Inspiras confianza. Eso es la promoción de Dios. Dios te promueve con la gracia delante de los hombres. ¿Amén? ¿Qué otros frutos podemos tener, hermanos? ¿Qué otros frutos podemos tener de nuestra intimidad con Dios? frutos de santidad, ¿Sí? de misericordia, Una persona misericordiosa, de amor, amable, atenta, amorosa. de justicia. Una persona que está compartiendo la palabra sin que le digan, sin que sea su trabajo, simplemente porque ya lo lleva en el corazón. Compartes la palabra con otros que no conocen. Muy bien. Hacer justicia de las cosas que a veces hacemos mal, resarcirlas, haciendo justicia aunque no nos convenga o no nos guste. Una persona se vuelve una persona justa y resuelve los problemas. Sus problemas los resuelve. Los pendientes, va y pide disculpas, pide perdón, va y paga. Esos son los frutos que el Padre le está dando a esa persona. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más hace una persona que está en el secreto de Dios? Que está caminando delante de Dios esa persona. Intercede por la iglesia. Es un intercesor, sí, Hay también. una honra para esa persona, una honra, ¿no? Como si uno está en lo secreto con Dios, en primer lugar está uno honrando a Dios. Dice su palabra, yo honro a los que me honran, porque esa recompensa es porque Él te pondrá en un lugar para bendición y en alto. Y le tiene que ir bien a esa persona, porque Dios lo respalda. Amén. Aquí no es el barrio que te respalda, aquí es Dios que te respalda. ¿Cómo te respalda Dios? Te abre puertas. Te va bien, No he visto justo. desamparado, mejora Sí. tu economía. Si tú eres un siervo de Dios que producto de la intimidad con Dios, lo que hagas será prosperado, la obra de tus manos será bendecida. Es una persona que tiene paz y paz con todos también. Así es, una persona pacífica y tiene paz con todos. Hay revelación de parte de Dios cuando uno está en intimidad. Dios lo guía, Dios le habla, Dios lo dirige, lo orienta. De este camino, hermanos, de santidad, de estas personas que buscan de Dios, lo comparo, hermanos, cómicamente con las películas de Cantinflas. Cantinflas, hermanos, es un personaje en las películas. Es un personaje, puede ser bolero, puede ser barrendero, lo que sea, ¿no? Que comete errores, es torpe, muy torpe, pero todo le sale bien. Finalmente todo se acomoda para su beneficio. ¿Se han dado cuenta cómo le pasa a las películas? Finalmente sale triunfante. Eso es lo que le pasa al verdadero Hijo de Dios. Aunque sea torpe, dice la Escritura que este camino de Dios, camino de santidad, al más torpe camina por él, porque Dios guía sus pasos.
Porque Dios hace que todas las cosas le ayuden para bien. También Dios da estrategia, ¿no? Cuando hay un conflicto o algo que necesitas resolver en la iglesia, Dios te da la visión o la estrategia cómo resolverla en la intimidad con Él. Amén. Así es. Ven. Este es el testimonio de aquel que está metido con Dios. Aquel que está en la intimidad con Dios, en el secreto de Dios. Amén. Una persona que dice, hermano, pues soy una persona humilde, pero sirvo a Dios y mi Padre me bendice. Y mi Padre me da. Mi Padre me sostiene. Y las cosas se resuelven por la gracia de Dios. Las puertas se abren. Las oportunidades se dan. Cuando tú tienes una racha mala, a mí me ha pasado. Yo he tenido una racha mala. Cuando yo entregué la iglesia en Perote, hace muchos años, entregué la iglesia. Mi esposa estaba asombrada de lo que había hecho yo. Es que no oraste, no le pediste a Dios dirección. Y yo me escudé en el razonamiento. ¿Dónde quiera? Allá en mi tierra yo le voy a servir al Señor. Yo sé que le debo servir al Señor. Yo le voy a servir al Señor donde sea. Pero no es así. Es como Dios diga, cuando Dios diga. Entonces llego a mi tierra y empieza mi racha mala, hermanos. Oro y los cielos son de plomo. Salgo y no encuentro trabajo donde hay. Un ministro se compadeció de mí, tenía una concesión de las pilas Duracell y de las tarjetas de crédito. Y yo hacía muy bien mi trabajo en las tiendas, dejando mercancía, pero a la hora de hacer el corte siempre me faltaba una o dos tarjetas. Todos los días, nunca ganaba dinero. Nunca ganaba ni un 5. Duré un mes trabajando y cada día había desfalco. Parecía que alguien me robaba de adrede una tarjeta diaria para que lo que yo iba a ganar ahí se fuera. Nada me salía bien, me parecía el del Tri. Que dice, mi esposa me dice que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas, dice la canción, pero nada me sale bien. ¿Por qué? Porque Dios está contra ti. Dios te está estorbando. Y yo le dije al ministro y me dijo, no es cierto eso yo no creo en eso. Le digo, me consta, Dios está contra mí. Estoy como Jonás. Ya no más falta que me trague la ballena. Y hasta que me puse a cuentas con el Señor, le dije, haz de mí lo que tú quieras, perdóname. Ya que puedo hacer, cometí ese error, perdóname, Dios mío. Las cosas empezaron a cambiar. Y todo se daba. Todo volvía otra vez a la normalidad con Dios. Las puertas empezaron a abrir. Dios me empezaba a bendecir. Pero me costó un año de convalescencia porque tuve que ser hasta operado. Y mi esposa tuvo que trabajar por mi culpa, por mis errores, se puso a trabajar para darme de comer a mí y a mis hijos. Porque yo era prófugo de la justicia divina. Hasta que me entregué, hasta que le dije, Señor, ya no voy a correr más, ya aquí estoy, perdóname. Y con amargura y lágrimas le dije, Dios mío, perdóname, mándame donde quieras, a la sierra si quieres, pero mándame, aquí estoy, Señor. Y que me va diciendo, Señor, ¿te vas a regresar a Perote? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perote? ¿No dices que donde quieras? Sí, pues, bueno, y si te lo cambio por Jalapa, ya estuve en Perote, pero Jalapa dicen que es una ciudad muy próspera y Perote.
Y me lo repitió muchas veces, perote, perote, perote. No me preguntes más, perotes, perotes, perotes. Hasta que una profeta de Estados Unidos llegó a una campaña, me arrimé ahí con los Espinosa. Estaba en campaña y estaba orando por los hermanos y profetizando. Fui con mi esposa y me puse entre la gente ahí para que oraran por mí. Y cuando llegó y me puso las manos, la profeta me delató. Volteé para atrás donde estaban los pastores y dijo: él es pastor. Él iba vestido normal, no iba de traje y corbata. Él es pastor, les dice. Entonces se levanta el hermano Fernando. Sí, lo conozco, Danielito. Y de repente empieza a profetizar: yo te estoy mandando al sur y te estoy mandando con cobertura. ¿Más claro? Salgo, nos subimos al carro, veo a mi esposa y le digo: otra vez nos está hablando el Señor. Y ella bien contenta. Porque para ella fue una prueba estar en Culiacán. El calor se estaba derritiendo. Pero eso es cuando Dios no se estorba, hermanos. Amén. Cuando Dios no se estorba. Pero cuando no, cuando estamos en intimidad con Él, Vives por fe. vives en la fe y todo se da. Todo se da. Amén, hermanos. Porque es la gracia de Dios. Es el camino de santidad, el camino de los justos, que aún el más torpe camina en él. Aún el más torpe. Aunque seas Cantinflas, caminas en él. Y Dios te sostiene. ¿Qué pasa? ¿Que te ponen un plátano para que te resbale? Dios pone la mano de un ángel para que no te caigas. Así es el camino de Dios. Sí. Pueden levantarse contra ti, pueden conspirar contra ti. Aquí han querido cerrarnos el templo. Años atrás, nuestros amados vecinos, que Dios los bendiga, se juntaron a una y consultaron contra Dios y contra sus ungidos. Y dijeron: vamos a cancelarles el templo. Porque es una sociedad católica todo esto. Y casa por casa, juntando firmas. ¿Sabes qué hacíamos nosotros mientras? Dábamos de comer en un comedor público a los paleteros, a los barrenderos, a la madre soltera. Estábamos dando de comer aquí. Y cuando llegaron con la petición, el presidente les dijo: ¿pero por qué? Si están ayudando a la sociedad, déjenlos en paz. Y de repente nos querían multar. La siguiente administración nos quiso multar por cambio de uso de suelo, no sé qué. Y voy con una cuentota y el tesorero era hermano y dice: ¿qué pasó, hermano pastor? Mira, le digo lo que me está haciendo el ayuntamiento. No te preocupes, ahorita te lo resuelvo. ¡Aleluya! O sea, podrán conspirar contra ti, pero no van a poder lograrlo. Amén. Porque Dios está con nosotros. Al menos que sea el momento que nos toque morir por Él, entonces sí, no nos va a librar de la muerte. No nos va a librar de la muerte. Porque el Señor quiere glorificarse con nuestra muerte. Amén. Ya sé que vivamos o muramos, del Señor somos. Pero eso es el buen testimonio y esa es la gracia de Dios. Esa es la relación íntima con Dios, la oración y el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Si tú tienes un devocional diario, si tú diario buscas el consejo de Dios, tanto en oración como en la palabra de Dios, eventualmente te conviertes en una persona sabia en la palabra, en las escrituras. Si tú no tienes conocimiento de las escrituras, ¿cómo te va a usar el Señor? ¿De qué manera te va a usar el Señor?
con tus propios consejos humanos. No hables tus propios consejos Con tu experiencia. o la pura experiencia. No. Tiene que ser palabra de Dios. ¿Y cuánto sabes de la palabra de Dios? Tienes que empaparte, sumergirte en la palabra. ¿Sí? Cursos, vente a los cursos. Escuela bíblica, vente a la escuela bíblica. ¿Sí? Que están dando un material nuevo en el grupo familiar. Agarra tu material nuevo y escudriña la escritura todo el tiempo. Yo una vez me sorprendí. Yo veía que mi esposa escribía y escribía. Pasaron algunos años. Y yo quería, pues las computadoras fallan. Yo escribo mis sermones y luego quiero juntar algunos sermones y editarlos. Y se descompone la computadora y yo pierdo todo. Pero mi esposa me dijo, yo tengo todos tus sermones. ¿Qué? Mira, un altero de libretas. Ella nunca perdió el tiempo. Todo el tiempo escribía los sermones que predicaba el pastor. Entonces ahora yo voy y consulto sus libretas para recordar algún sermón. Voy a consultar las libretas de mi esposa. Si tú haces eso porque desde el principio quieres servir al Señor, en un año, ¿cuántos sermones no tienes escritos? Yo llené 2 libretas una vez. ¿Cuántos sermones no tuvieras tú escritos? Miren, el año tiene 42 semanas. Oh, 52 semanas. ¿Qué raro? 52 semanas. 52 sermones de cada domingo. Pero el miércoles también predicábamos. O sea, otros 52 van 104. 104. Mínimo. Tendría 100 sermones escritos en un año. ¿Sí? Temas diversos. Ahí los tendrías como semillero. En vez de decir, pastor, no me da un material para esto que le voy a dar a una persona de Cristo. Hermana, ¿y por qué has perdido, hermano, tu tiempo? Y ahora quieres que el pastor escriba algo para ti cuando ya el pastor lo predicó, lo enseñó 2, 3 veces, lo ha dicho, porque no vienes para apuntar. Como discípulo debemos tener esa actitud. Y eso también habla de tu testimonio, de tu deseo de servir al Señor. Amén, hermano. Habla del deseo que tú tienes de servir. De repente un hermano dice, hermano, tú enseñaste esto y esto. ¿Cuándo? Esto lo predicaste tal día, de tal mes, de tal año. ¡Caray! ¡Qué bien! Eso está muy bien. Llevar esas bitácoras, ¿verdad? Si se me descompone la computadora, no importa porque hay personas que están escribiendo los sermones. Y no por un asunto de ego, sino práctico, de enseñanza, de que ya está plasmada, ya está escrita una enseñanza con textos bíblicos, con bases bíblicas. Amén, que va a servir de mucho. Esto que tienes a la mano, guárdalo. Este manual, guárdalo. Y todos los manuales que vayas agarrando, guárdalos, atesóralos, porque un día te van a servir para tu ministerio. Amén. Y esto tiene que ver con la disciplina, con tu relación con Dios, con tu deseo de hacer la voluntad del Señor. Amén. Bueno. Una cosa es tener comunión con una persona y otra cosa es tener intimidad con ella. Amén, hermanos. Vamos a ver la diferencia entre comunión y entre intimidad. Tener comunión con alguien
es pasar tiempo con esa persona y compartir la vida. Pero es otra cosa tener intimidad con esa persona en el cuarto matrimonio. Yo con mi hija tengo comunión, pero con mi esposa tengo intimidad. Amén. Igualmente tú puedes tener comunión con Dios, hablar con Él, depender de Él, pero es totalmente otra cosa tener intimidad con Dios. En la intimidad Dios se manifiesta y sus planes se revelan a tu vida. Es donde eres transformado por Él. Pero Dios nos ha revelado todo a nosotros, dice la Escritura, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera a los Corintios 2, de 9 al 13. ¿Por qué Pablo decía esto, hermanos? Que se nos ha revelado todo por el Espíritu, porque Pablo tenía intimidad con Dios. Dios te ama con una intimidad que supera todos los sueños. Él quiere que tengas una relación cercana, personal con Él. Este es un honor y privilegio extraordinario que Moisés y David y por supuesto Yeshua tuvieron con Dios. Pero ¿cómo se desarrolla la intimidad con Dios? Vamos a pararnos aquí tantito. ¿Sabes que Yeshua, hermanos, en los días de su carne, Él oraba mucho? ¿Por qué oraba tanto Yeshua en los días de su carne? Si era Dios, ¿por qué oraba tanto? ¿Alguien se ha preguntado eso? Si era Dios, ¿por qué oraba tanto? ¿Por qué tenía necesidad de orar? También tenía que someter su carne. Porque tenía naturaleza humana y tenía que someter su carne. Para dar ejemplo. No, Para ser guiado. para ser guiado, hermano. Miren, la Biblia dice que Él se anonadó. Dios se anonadó. O sea, la divinidad se vació en la humanidad de Yeshua. De tal manera que Él no usaba su divinidad para sí mismo. Él nunca se enriqueció con la divinidad. Él hacía que los panes se multiplicaran para dar de comer a la gente, pero nunca hizo que su dinero se multiplicara, que sus negocios se multiplicaran. Él no usó la divinidad para su beneficio. Él renunció a la divinidad, renunció a la fuente para Él. ¿Me explico? Su papá se murió en el lapso de que él iba creciendo, hermanos. ¿Por qué no lo sanó? ¿O lo resucitó? Porque no era nada para su beneficio, sino para el servicio de la iglesia. Así es. Entonces él no está usando su divinidad, está en la carne. Y ahora necesita la guía del Señor, del Espíritu. Y va a buscar a sus discípulos y le dice: dámelos tú, porque él dice: nadie viene a mí si el Padre no me los da. Y dice en la Biblia que toda la noche estuvo orando. Y toda la noche estuvo orando antes, y para su ministerio 40 días y 40 noches, para empezar su ministerio. Y luego, cuando vio a Mateo, lo reconoció, porque Dios se lo había revelado en visión. Cuando vio a Pedro, cuando vio a Natanael, a todos, Dios se los reveló a cada uno, y en el momento donde estaban. ¿Dónde estaba Natanael cuando Dios se lo reveló? Descansando abajo de una higuera. Llegó con él y le dijo: hemos encontrado al Mesías. ¿De dónde? De Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Ven y ve. Y lo vio. Y Yeshua le dice: Natanael, este es un verdadero israelita, en quien no hay... El Señor lo vio, se alegró al verlo y lo describió: es un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Qué bonito, hablo de él, me emociona. ¿De dónde me conoces? Ay, Natanael, desde que estábamos debajo de la higuera te vi. Era un momento íntimo que yo tenía con Dios. Yo estaba orando con Dios ahí. Ahí estaba Yeshua viéndolo. Oh, qué hermoso. Yeshua estaba viendo todo. Nada hago de mí mismo. Nada hago de mí mismo. Por eso
con toda seguridad los llamaba: sígueme. Mateo, sígueme. Pedro, te haré pescador de hombres. Síganme. Y no los trataba de convencer, les daba la invitación y caminaban. Y ellos, movidos poderosamente por el llamamiento divino, dejaban todo lo que estaban haciendo, dejaban sus redes, dejaban su tienda de campistas, y ahí van como hipnotizados. Ay, man, tengo que seguirlo. ¿Por qué? Porque ya el Padre se los había dado. Aleluya. Qué hermoso, ¿no? Ahí está la relación íntima con el Padre. Yeshua, la naturaleza humana, siendo guiado 100% con el Espíritu, por el Espíritu Santo. ¿Amén? Nada hacía de él mismo, nada. Pura guianza de Dios. Pura guianza de Dios. No tenemos mejor ejemplo que ese. ¿Bien? Entonces, ¿cómo desarrollar la intimidad con Dios? Desarrollando apertura, vulnerabilidad y honestidad. Al igual como David y como Job, tenemos que desarrollar una apertura, honestidad y vulnerabilidad con Dios, dándole acceso a todos los rincones de nuestra vida. Si tú te reservas a Dios algunas cosas, tú no puedes tener intimidad con Él. Si tú te reservas a Dios, donde hay puertas cerradas y dices: aquí no entra Dios, aquí lo resuelvo, esto lo resuelvo yo, esto es un asunto nada más mío, de mí, Dios aquí no entra, tú no puedes tener intimidad con Dios. Amén. Esto solo puede suceder cuando nos encontramos a solas. Yeshua lo puso de esta manera: cuando entremos en intimidad con Dios, cerramos las puertas y las ventanas para poder desnudar completamente nuestro corazón delante de Él. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Porque, hermanos, miren, no me malinterprete lo que voy a decir. Aquí oramos en el templo y oramos en público. Esta oración no es muy íntima. Está bien, es una oración grupal, una oración como iglesia. Pero la oración que vale la pena es tu oración íntima, donde nadie te oye, donde tú puedes decirle al Señor si eres tentado. ¿Me explico? Donde puedes decir al Señor, confesarle tus pecados y confesarle tus cosas más íntimas, tus luchas. Aquí no puedes hacer eso delante de otros hermanos, no. Aunque sean tus mejores cuates, siempre hay para tus amigos algo donde no pueden entrar, o entras con ellos al baño. No entras con ellos al baño, a menos que sean mujeres. Las mujeres sí entran al baño las dos juntas, ¿verdad? Pero los hombres no entramos al baño juntos. Oye, amigo, te invito al baño, vamos a bailar juntas, solamente los hermanitos están 8 o 10 años, vamos a hacer los avioncitos, sale. Eran niños, ya grandes, ¿no? ¿Verdad? Así como tus amigos y tus personas más íntimas no hacen eso contigo, tú tampoco oras delante de ellos cosas íntimas, solo tú y Dios, y eso se da en tu secreto, en tu recámara. Eso es. Ni tu esposa entra ahí, hermanos, ni tu esposo entra ahí. Amén. Eso es importante, ¿no? Que lo entendamos, que la oración íntima es lo que debemos practicar. Quédate quieto y escucha. En segundo lugar, no puedes desarrollar una relación íntima con Dios a la carrera. Cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor,
oyó que la voz le hablaba y él habló con él. Número 7 del 789. Es decir, no había distracciones y se podía dialogar. Y también, hermanos, quiero resaltar que cuando oras, tú tienes un tiempo de oración, pero debes tener un tiempo de silencio. Cállate ya le dijiste todo al Señor, ya. Ahora escúchalo, tú trata en la paz, en el silencio total. Espera en Dios, en la contemplación. No te distraigas, no pienses en otra cosa ni en tus tareas. No seas como los gatos. Tengo una gatita que está comiendo y deja de comer de cada ratito. Cada pajarito que pasa comiendo y de repente se mueve una hoja. Como los gatos. No seamos así como los gatos. Por eso en lo privado, ya oraste, ahora contempla nada más. Medita lo que le pediste al Señor, lo que oraste, y poco a poco vas a ir desarrollando un oído espiritual que te va a ayudar a entender lo que Dios te quiere hablar. Porque la oración es un diálogo y no un monólogo. Pero muchas oraciones que hacemos son solamente monólogos y no nos esperamos a que Dios conteste. Y Dios nos puede contestar con una palabra o con una voz audible o con algo que pone en nuestro corazón o en nuestra mente. Amén. Yo quiero preguntarle si alguien de ustedes ha oído la voz de Dios. ¿Alguien ha oído la voz de Dios? Aquí. Levante la mano con orgullo. Esas personas están indicando que tienen una relación íntima con Dios. Ya saben distinguir la voz de Dios. Mis ovejas, dijo Yeshua. ¿Mis ovejas qué? No está hablando de la Biblia, muy aparte de la palabra de Dios, Él no está bien. Pero ahí está hablando de una voz divina, de una voz en nuestro interior, que Dios siempre nos habla, no siempre lo oímos. Pero tú eres capaz, si eres hijo de Dios, si eres oveja, eres capaz de oír la voz de Dios. Todos somos capaces, si somos hijos, somos capaces de oír la voz de Dios. Hay que aprender a oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y dicho sea de paso, hermanos, oír la voz de Dios también nos da una prueba, nos da una garantía de que somos hijos. Amén. Ahora tenemos al Espíritu Santo y podemos mantener una relación, una conversación, íntima con nuestro Padre. Romanos 8:15. Vaya conmigo a Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Amén. Tenemos el Espíritu Santo con el que podemos conversar íntimamente con Él. En tercer lugar, hermanos, permite que el Espíritu Santo tenga el control. Pablo dice que el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios y nos lo revela. Es en la intimidad que el Espíritu Santo revela los misterios de Dios. Como le reveló Dios a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Hablar con él. Hermano, yo les puedo testificar. Yo fui a un seminario, aprendí mucho
Y no es que haya aprendido tanto, es que me enseñaron a investigar, me enseñaron a ser didáctico, autodidacta. Pero lo que sé, no lo sé en el seminario. Lo sé por mi relación y mi intimidad con Dios. Lo que he aprendido, el Señor me lo enseñó. Por mi intimidad con Él. Gloria a Dios. Cuando aprendes algo que no es producto de tu intimidad con Dios, número uno, puede estar equivocado. Número dos, aunque sea correcto y verdadero, no ha penetrado tu espíritu y lo puedes olvidar o te lo pueden quitar con otro argumento. Si la doctrina la aprendiste humanamente, puede venir un testigo de Jehová, y te lo puede quitar. Puede venir un mormón y te puede chorear y te puede quitar la verdad que tienes sembrada en tu mente. Puede venir una teología nueva y te puede atrapar si no está esa verdad ubicada en tu espíritu. Y para eso necesitas intimidad con Dios, para que Dios te confirme la palabra que has recibido. Amén. Para que nada te mueva. Nosotros somos ovejas, la Biblia dice que somos ovejas. ¿Y por qué necesitamos pastor? Hermanos, alguien dirá, no, yo no soy ningún borrego. Sí somos borregos, todos somos borregos. Y por eso Dios nos puso pastores. Porque la oveja es de corta vista y se confunde fácilmente. Por eso necesita guía. La oveja. Y yo soy una oveja. Y por eso necesito la guía del Espíritu para sopesar la palabra, la doctrina. Sopesarla siempre, si viene de parte de Dios o no. Yeshua dijo, la doctrina que yo les enseño no es mía, sino de mi Padre. Esta viene del cielo, no es de los hombres. No viene de Gilel ni de Chamay. No viene de las escuelas de los rabinos. Viene del cielo. Para saber que yo tengo una doctrina que viene del cielo, tengo que tener una intimidad con Dios y sopesar cada parte de la doctrina. Y cuando ya está en mi espíritu, nadie me la puede quitar. Nadie. Pueden venir corrientes doctrinales nuevas y mucha gente cae, muchos mesiánicos que están aprendiendo mal de los talmúdicos han dejado el Espíritu Santo. Porque creen que es una doctrina X equivocada del cristianismo. No. El Espíritu Santo no es una doctrina del cristianismo. Es revelación de Dios, es don de Dios. Aleluya. Por eso es importante que tengamos una intimidad con Dios para que toda doctrina sea filtrada en el Espíritu. Yo he tenido hermanos, hemos bautizado hermanos en el nombre de Jesucristo y con el tiempo no perseveran y terminan en una iglesia trinitaria. ¿Por qué? Porque la doctrina no entró a su espíritu, se quedó en su intelecto. Nada más. Amén. Bueno, hermanos, entonces el Espíritu Santo, hermanos, te revelará por lo menos tres cosas. Las cosas que te han sido concedidas como el amor, el perdón y la salvación. Y te revelará las cosas del futuro, la verdad, y lo que tengas que decir y hacer. Mateo 16, 13. No, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Ruach, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Estas cosas son las que nos revela
Por 3 cosas nos revela el Espíritu Santo que se nos han concedido, como el amor, el perdón y la salvación. Número 2, las cosas del futuro. Número 3, la verdad y lo que tengan que decir y hacer. Finalmente nos revelará los dones que tenemos para empoderarnos con Dios en la vida. ¿Qué don tienes, hermano? ¿Cuál es tu don? Dice que el don está dentro de nosotros y no sabemos cuál es. Por lo regular, existen muchos discípulos que no saben cuál es su don y lo tienen adentro, sin duda. Ahí está en Y ellos lo pueden desarrollar. y lo pueden desarrollar y no saben cuál es. ¿Saben por qué? Porque les falta intimidad. Porque les falta intimidad con Dios. Que Dios se lo revele. Que no tengo, Señor. Pregúntaselo a Él. Cuando estés en intimidad con el Señor, cuando estés a solas con Él, aprovecha ese momento y pregúntale: Señor, ¿qué no tengo? ¿Qué don me diste para desarrollar? Amén. Pregúntaselo. No se lo preguntes al pastor. El pastor te puede dar una guía, te puede dar un consejo, te puede, inclusive, a lo mejor él ha visto que tienes algún don y te puede ayudar. Pero no descanses en otro hombre. Tú tienes que tener una conclusión inequívoca de lo que Dios te llamó a hacer por tu intimidad con Dios. Si el profeta llega y te dice: tú tienes este don, es con el único propósito de confirmar lo que Dios ya te dijo. No nada nuevo. Por eso los profetas necesitan que tengan mucha intimidad con Dios, porque a través de la intimidad les revela las cosas del futuro. Sí, y no hay nadie mejor para enseñarnos la intimidad con Dios que el profeta. El profeta nos habla de la intimidad con Dios. Amén. Concepto importante: Dios nunca se acercará a aquellos que no se acercan a Él. ¿Oyó? Dios nunca te acercará a ti si tú no te acercas a Él. Por ello su palabra nos insta a que nos acerquemos a Él con plena confianza. Santiago 4:8, lo voy a leer. Santiago, que es Jacobo 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aleluya. De hecho, solo aquellos que han sido salvados por la gracia mediante la fe tienen esa esperanza. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque Yeshua es la esperanza a través de la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la Torá de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Muy bien. Yeshua es nuestro modelo de intimidad con Dios, ya lo dijimos, porque Él y el Padre son uno. Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Y ninguna relación puede ser más estrecha que la unidad con el Padre que Yeshua experimentó. Su relación con el Padre se caracterizó por el amor y la obediencia. Si esperamos alcanzar verdadera intimidad con Dios, Yeshua debe ser nuestro modelo. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, 1 Juan 4:10, y probamos nuestro amor por Él. ¿Cómo? Así probamos nuestro amor con Él. No podemos tener intimidad con Dios si tenemos comunión con Él a través de su Espíritu.
Si tenemos comunión con Él a través de su Espíritu Santo, solo podemos tener intimidad con Dios. Hermanos, la intimidad no es carnal. No es una intimidad carnal que yo tengo con mi esposa. La intimidad con Dios es espiritual. Y para que tú tengas una intimidad con Dios perfecta, profunda, necesitas instalarte, que Dios instale en ti el Espíritu Santo. Quiero hablar un poquito de él. ¿Se acuerdan que hablábamos del cacahuatito que no tiene algunas funciones? El teléfono. El teléfono aquel viejito, cacahuatito, no tiene funciones, tiene más que llamadas y cuando muchos mensajes. No tiene WhatsApp, no tiene Facebook, no tiene YouTube, no tiene redes sociales, no tiene aplicaciones, etc. No se le puede instalar nada, porque no tiene por dónde meterle eso. Los teléfonos inteligentes que ahora usamos todos, yo creo que todos ya tenemos estos, tienen ese software para todas esas aplicaciones, ¿verdad? Mientras tú no tengas instalado el Espíritu Santo, tu intimidad con Dios no es profunda. O sea, tienes una relación con Dios, pero no una intimidad con Dios. Amén. La Biblia nos dice eso. La Biblia lo enseña así. Y por eso el mayor filtro es el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que el llamado que tengo es de Dios o es del hombre? Me convencieron para estar en la iglesia, me ganaron el evangelista me ganó para Cristo. Hasta que viene un Espíritu Santo también puedo decir, fue Dios el que me llamó. Fue Dios, no fue el hombre. Y si no fue el hombre no me puede sacar de la iglesia. Porque la misma hermana que te trajo te puede sacar. Si no te llamó Dios. Con un mal testimonio te saca. Fíjese, un hermanito por ahí le dieron una obra. Se puso a trabajar con los hermanos, ganó otras 8 almas. Y después se dividió de la organización y les habló a las personas que había pastoreado y se fueron para otro lugar. Dejaron la iglesia por los consejos de este pastor. Díganme, ¿quién se ganó esas almas? ¿Dios o ese evangelista? ¿Quién se las ganó? El evangelista, no fue Dios. Porque si hubiera sido Dios, ellos no se mueven. No, tú viniste y nos compartiste y Dios nos salvó. Ahora tú caíste en algún error y ahora vienes como lobo a decirnos que siempre no. Vete. No queremos esos consejos. Pablo dijo, si aún yo mismo vengo con otro evangelio diferente, no me reciban. Pablo mismo dijo, si un ángel del cielo viene, no es de Dios. Si yo como pastor que les estoy enseñando, los estoy apacentando, caigo en una herejía y les digo, hermanos, ya no hay Espíritu Santo, ya no hay cielo, no hay salvación, no hay alma siquiera, podemos pecar libremente, a gusto, sin remordimientos. A algunos les gustó escuchar esa doctrina. Obviamente estoy dando muestras de una caída espiritual. Estoy dando muestras de una caída espiritual. Pero los carnales, los que Dios no llamó, van a brincar de gusto. Van a decir, yo sí, vámonos con el pastor, vámonos a pecar.
Pero a los que Dios llamó van a decir, oh, se desvió el pastor. Se desvió. Que te vaya bien, pastor. Yo no voy contigo. No te voy a seguir en tu error. Voy a orar por ti, que Dios tenga misericordia. A ver si Dios me trae otra vez. Amén. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es la garantía de todo. Garantía del llamado, de la salvación, del ministerio, de todo. El Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Nos recordará la verdad y nos va a revelar lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que hablar. Es el Espíritu Santo. Nuestro GPS, nuestra guía completa, nuestra unción, la unción que nos enseña todas las cosas. Una vez instalado el Espíritu Santo en mí, yo ya puedo distinguir si el pastor está hablando palabra correcta o no, el predicador está hablando palabra correcta o no, porque el Espíritu Santo me lo enseña todo. Es un maestro en casa. El Espíritu Santo me lo dice todo. No estoy seguro que lo que está predicando el hermano sea lo correcto. Voy a orar. El Señor me va a guiar. Por más torpes que seamos, el Señor nos va a cuidar. El Espíritu Santo. Amén, hermanos. Yo le doy gracias al Señor anoche. Ayer estaba preguntándole desde la mañana a algunos obreros que tenían mis dudas sobre el Espíritu Santo en sus vidas. Hablé con algunos y les dije, hermano, ¿ya recibiste el don del Espíritu Santo, las lenguas? Algunos no me contestaron todavía, otros me dijeron, gracias a Dios, sí, hermano, aún en lenguas. Y llegó Luis a la casa y me dice, pastor, hoy soñé que alguien me decía, tú no tienes el Espíritu Santo, no has hablado en lenguas. Y me confrontaba en mi sueño y me sentí mal. Y entonces de repente usted me manda este mensaje y lo veo de parte de Dios esto y digo, caray, yo no tengo el Espíritu Santo. Y vino a la casa y dice, ore por mí, yo quiero el Espíritu Santo. Anoche oramos y el Señor bautizó al hermano Luis con el Espíritu Santo. Y estoy contento, me siento agradecido con el Señor por eso, porque Dios es bueno y Él es fiel. Él conoce los corazones y Él quiere. Muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas, pero hay cosas que deben de estar en una perspectiva correcta. Él siempre nos quiere dar su Espíritu. Nosotros le estorbamos. Somos nosotros con nuestro intelecto, con nuestra falta de fe, con algún pecado, con algún estorbo, con alguna actitud errónea, que le podemos estar estorbando a Dios. No lo cuestiones, porque a Él sí se lo das y a Él no, y a mí no. No cuestiones eso. Él conoce los corazones. ¿Sí? A mí, todas esas cosas a mí me estorbaron por mucho tiempo, más de un año. Y yo ya sabía, era un experto en el tema del Espíritu Santo a los 16 años. 16 años, era un experto. Tenía todos los apuntes sobre el Espíritu Santo y las lenguas. Pero no lo recibía porque todo lo quería entender aquí. Y eso me estorbaba. Hasta que aprendí, y también era crítico, yo era mi crítico. A ver, fulanita de tal, ella ni se esfuerza, ya lo recibió. No, Señor, ¿cómo que haces acepción de personas? No cuestiones eso, eso te hace daño. Dios no mira como los hombres miran, Dios mira con eso. Yo recuerdo a mi primo, que amo en el Señor, hermano Alfredo Montes Guacho. Cuando él recibió el Espíritu Santo, estábamos en una reunión de jóvenes
Yo todavía no lo recibía. Vamos a orar por el Espíritu Santo porque habíamos ayunado. Vamos a orar en la sala de su casa. Espérenme tantito. Se metió a su recámara y se quitó todas las cosas que tenía en las bolsas. Llaves, cambio, todo, que el corta uña, todo lo que se lo quitó, subió y salió. Ahora sí. Y después de un rato de oración lo recibió. Pero yo recuerdo eso, a mí me deja una enseñanza. Él se dispuso. Se preparó. No sé si él estuviera pensando que el Señor lo iba a revolcar o no sé. No sé, pero él dijo, no quiero metales conmigo, no quiero nada. llaves, no quiero nada. Quiero estar al natural con el Señor. Como niño. Y alguien me dijo eso. Me dijo, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Porque yo era muy intelectual. Todo lo razonaba. Es que el texto dice, que la Biblia dice que y una hermana muy piadosa me estaba escuchando y me dijo, si lo quieres recibir, haz como que no sabes nada. ¿Cómo? ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo hago que, tiro a la basura todo lo que he aprendido de la Biblia? No. Pero cambia tu actitud. Sé como un niño. No era fácil para mí. Dios lo tenió conmigo eso, hasta que me lo dio. Y cuando me lo dio, dije lo mismo que lo hice anoche. Qué fácil era. Qué fácil era. Tanto que batallé, era bien fácil. Gloria a Dios. Hermanos, el filtro del Espíritu Santo para los diáconos es muy importante. No lo pongo yo, lo pone él. Porque no debemos poner a nadie en un ministerio de autoridad, de ungimiento, que llegue a ser pastor y no esté convertido, y que nada más sea religioso, y que nada más aprendió el lenguaje, que nada más es buen maestro de la Biblia, pero no está en su espíritu eso. Es peligroso. Eso le pasó a la iglesia primitiva. Cuando los apóstoles ya no estuvieron, Pablo dijo, hermano, lo anunció: después de mi partida entrarán lobos rapaces a la iglesia y no perdonarán el rebaño. Hombres sin espíritu, amadores de sí mismos, que no iban a tener el Espíritu de Dios, con apariencia de piedad, pero negando la efectividad de ella. Eso es apostasía. Cuando la iglesia se guía con líderes que no tienen el Espíritu Santo, se vuelve una religión muerta. Dios nos libre. Amén. Dios nos libre. Porque muchas iglesias se pierden así. Siguen teniendo los mismos, a los miembros, pero ya no está Dios, ya no está el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces están perdiendo el tiempo. Si no hay Espíritu Santo, un cuerpo sin Espíritu está muerto. Una iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Con mucho conocimiento de la Biblia, pero un conocimiento vano, hueco y puede ser torcido. La letra madre. Así es. Por eso, todos los siervos de Dios deben ser hombres llenos del Espíritu Santo, empezando por el testimonio, y luego el Espíritu Santo, y luego sabiduría de la palabra de Dios. Esas son las tres cosas grandes que debe tener un pastor, un ministro, un evangelista, un diácono. Y alguien me preguntaba que si era requisito para los obreros, que si era indispensable. Sí, no es un requisito, pero es indispensable.
No es un requisito que yo ponga en la iglesia para los obreros, sí, para los diáconos en adelante, porque hay que empezar a poner filtros. Pero pregúntale a Dios si es indispensable tener al Espíritu Santo en tu vida. La respuesta es obvia, es indispensable. ¿Te vas a poner de novio? Pídele la guía al Espíritu Santo. Pero no lo tengo, entonces te va a dar cualquier cosa para que te equivoques. Vas a escoger algo que te vas a equivocar, porque no es Dios el que te está guiando. Amén. Es tu carne, es tu gusto, es tu deseo. No es el Espíritu de Dios. Yo quiero servir en la alabanza, hermano, pero no sabes cantar. No le hace. Es tu gusto, es tu deseo, pero no te está poniendo el Señor ahí. Hermano, yo quiero, no sé, ¿qué otro ministerio? Enseñar. Yo quiero ser maestro, pero nunca lee la Biblia. Los niños saben más Y va a dar clase y los niños le enseñan a él. Entonces, tiene que ser un llamado de Dios. Tiene que ser un llamado de Dios. Y ya me da mucho gusto porque Dios está llamándote. Dios está llamándote. Tú estás aquí por eso, porque tú tienes un llamado de Dios. Y yo me siento muy honrado y muy bendecido cuando la gente en la iglesia recibe un llamado de Dios. Significa que somos una iglesia viva. Y cuando alguien recibe el Espíritu Santo, yo me gozo grandemente en mi espíritu, porque somos una iglesia viva, que fluye el Espíritu Santo. Amén. Hay una teoría cristiana, obviamente no es bíblica, que dice que cuando venga el rapto y se robe a la iglesia Dios, se la robe, porque eso se llama rapto, robarse a la iglesia, ya no va a estar el Espíritu Santo en la tierra, ni va a estar la iglesia. Eso obviamente no está en la Biblia. Eso son teorías doctrinales, ¿sí? Corrientes teológicas, ¿cómo se dice? De la teología de la sospecha, pero no están avaladas en la Biblia. Entonces, cuando ya la iglesia no esté y tampoco el Espíritu Santo, la gente buscará al Espíritu Santo y no lo va a recibir. No lo van a recibir. Por más que oren y ayunen, no lo van a recibir según esta teoría. Esta teoría tiene un sesgo ahora con los nuevos mesiánicos. Ya Dios se fue a Jerusalén, ya no está entre los gentiles, ya está entre ellos. Ya gentiles, ya no busquen. Ya se acabó para ustedes el tiempo. Ya no hay Espíritu Santo para ustedes. No es cierto, hermanos. Aquí todavía hay Espíritu Santo. Amén, amén. Aquí todavía hay Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y bueno, ya tenemos muy poco tiempo. ¿Qué horas son? 3, 4 para las 2. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para terminar, pero vamos a orar por el Espíritu Santo. Yo quiero pedirles que vengan al altar y pidan la guía. Pidan que baje del cielo el software de Dios. Pidan que del cielo baje el Rúa